Bueno, vamos a agregar algunos comentarios al apunte este, que es para el cálculo de área entre curvas dadas en coordenadas cartesianas. Sería solamente la parte de áreas entre curvas dadas en coordenadas paramétricas o polares. Bueno, como ya hemos visto, la situación más simple sería, vamos a pensar que son siempre funciones continuas, siempre va a ser ese el caso. La situación más simple sería el gráfico entre una curva y el eje X y en un determinado intervalo cuando la función es positiva. Como ya vimos en el primer apunte, en la definición de la integral de Riemann, eso nos da el área positiva entre la curva y el eje X. O sea que si tuviésemos esta situación de calcular un área entre la curva y el eje X en una función positiva, simplemente es la integral entre A y B de la curva calculada vía el teorema fundamental del cálculo y la regla de Barrow, calculada por medio de primitivas. Bueno, este sería un caso, calcular el área comprendida entre esta curva y el eje X en el intervalo menos 1 y 1. Esta curva es siempre positiva en menos 1 y 1. Una cosa importante de recordar de ahora para todo lo que sigue es que una función continua solamente cambia de signo si pasa por el cero. Es decir, si una función toma un valor, una función continua toma un valor y otro debe tomar un valor intermedio, particularmente si una función continua es en una parte negativa y en otra parte positiva, en el medio tiene que pasar por cero, ¿sí? Como es fácilmente visto intuitivamente, ¿no? Si la función es continua y va en alguna parte es negativa y pasa a ser positiva, tiene que pasar necesariamente por cero. Entonces, esta función, bueno, además podemos, vale 0 solamente en 1 y menos 1. El menos 1 está fuera de acá, o sea que valdría 0 en 1. Por lo tanto, entre 1 y 3 seguro que va a tener el mismo signo y si lo evaluamos, que en 2, por ejemplo, tenemos que es positivo, o sea que la función es positiva entre 1 y 3. Por lo tanto, basta calcular en este caso la integral entre 1 y 3 de la función. Con los métodos conocidos obtenemos el resultado. El otro caso es que la función fuera siempre negativa, como vimos en la parte de definición de integral de Riemann. Si calculamos la integral Riemann, se calcula mediante la regla de Barrow, acá sin el menos, con esta integral, nos daría un valor negativo. Como el área es algo positivo, simplemente el área, cuando calculásemos la integral, nos va a dar menos el área. Entonces, si queremos el área, le cambiamos el signo y se termina. Por ejemplo, este sería un caso, una función que toma siempre valores negativos, está en todo R, toma valores negativos. Nos piden calcularla entre menos 2 y 1. Entonces, si calculamos la integral entre menos 2 y 1, nos va a dar el valor negativo de este área. Por lo tanto, el área buscada sería menos esa integral. Lo más frecuente es que aparezcan casos combinados, o sea, de funciones que toman en parte valor negativo, en parte valor positivo. Este es un dibujo genérico. Tenemos que calcular la integral entre la curva y el eje X. Acá hablamos de dos curvas, una de las curvas sería el eje. En este caso, después vamos a ver algo más general. Bueno, entonces, tenemos que determinar en qué parte es negativa, en qué parte es positiva. Como dijimos, y lo repetiré varias veces, una función continua cambia de signo solo si pasa por 0. Entonces deberíamos encontrar las funciones, los puntos donde vale 0, en este caso es un caso genérico, estaría acá, y basta evaluar
la función en cualquier punto acá siempre va a conservar el signo. Entonces, si lo evaluamos en cualquier punto acá, en este caso nos va a dar negativa, en cualquier punto de acá nos va a dar positivo, entonces sabemos que en este pedazo la función es positiva y de acá para acá, negativa, y de acá para acá es positiva. Entonces, para calcular esa área, deberíamos calcular entonces, por un lado, entre A y C, donde sabemos que la función es negativa, y cuando hagamos la integral entre A y C nos va a dar menos este área. Por lo tanto, le cambiamos el signo para que nos tome el valor positivo del área. Y como la función es positiva entre C y B, nos va a dar directamente el área, acá la parte roja, en positivo. Entonces la sumamos y se terminaría el cálculo, ¿no? Este sería un ejemplo. Tenemos esta gráfica y tenemos que calcular el área encerrada entre esta curva y el eje X y entre los puntos X menos 1 y X igual a 2. Entonces debemos ver dónde vale positivo y dónde vale negativo. Para eso entonces, como dijimos, para cambiar de signo tiene que pasar sí o sí por el 0. También podría pasar por el 0 y bajar, o digamos, si viene de abajo, seguir bajando, volver para abajo. O sea, que sea 0 no quiere decir sí o sí que cambie de signo. Puede ser que tome un valor 0 y luego siga teniendo el mismo signo, ¿no? Bueno, pero este no es el caso. Entonces, vemos dónde vale 0. Acá vale 0 en 1 y menos 3. El menos 3 lo descartamos porque nos piden dentro del menos 1, 2. Y el menos 3 está afuera. Solamente tendríamos que mirar el 1. Entonces, que sería un punto donde eventualmente podría cambiar de signo. Nuevamente, como les digo, por el teorema de Bolzano, que está en la página 12 del apunte de funciones continuas. Para que cambie de signo una función tiene que, sí o sí, una función continua, tiene que pasar por el 0. Entonces miramos un valor entre menos 1 y 1, evaluamos en cualquier punto, nos da negativo, sabemos que entonces siempre es negativo. Evaluamos un punto entre 1 y 2, si nos da positivo, sabemos que siempre es positivo. Entonces para calcular el área tendríamos que hacer entre menos 1 y 1, que es negativo, le cambiamos el signo. Entre 1 y 2, que es positivo, lo dejamos como está. Y eso nos da el área total. Lo mismo pasaría si hubiese varios ceros. Después vamos a ver algún ejemplo. Igual hay más, si quieren leer, en el apunte del CBC. Donde tendríamos que analizar todos los valores de cero y qué pasa desde uno al siguiente. Desde uno al siguiente, qué signo tiene. Que sabemos que siempre se conserva el mismo si las funciones son continuas. Ahora vamos al caso general de, en vez de entre una curva y el eje X, entre dos curvas, como sería este gráfico genérico. Acá lo que necesitamos saber es cuál es más grande que la otra, esa es la esencial, cuál es mayor o igual que la otra. En este caso es siempre una mayor o igual que la otra, podría ser que no, que se cruzaran y en una parte fuera una mayor y en otra menor. Esas son distintas posibilidades. Bueno, supongamos que fuera este el caso, o sea, donde una siempre es mayor que la otra y además ambas son positivas. ¿Cómo haríamos en una situación como esta? Donde siempre una es mayor que la otra y ambas son positivas. Entonces, vemos este gráfico. Lo que queremos es calcular este área. Entonces, como son funciones positivas, sabemos que si calculamos la integral entre a y b de la f, que es la más grande, nos va a dar el área bajo la curva hasta el eje X de la f, que es esta pintada en rosa fuerte. Y si calculamos la de g, la integral entre a y b de g nos da el área bajo g hasta el eje X, entre g y el eje X, o sea, esta que está acá. Claramente, entonces, si hacemos toda esta área menos esta, nos queda el área que buscamos. O sea que, en este caso, tendríamos que hacer el área lo importante es saber quién es la que toma valores mayores o iguales. En este caso, entonces, sería la de f, que es la que toma valores mayores, menos la de g.
Lo siguiente que vamos a ver es qué pasaría en una situación donde siempre, bueno, f es más grande que g, eso se mantiene, pero que no necesariamente son negativas, son positivas y no cambian nada. Esta es la justificación de que en realidad en una situación donde la función tenemos que calcular entre dos funciones, entre dos curvas, y siempre una es mayor que la otra, por lo menos en el intervalo que nos dan, como en este caso que sería la b, siempre se hará igual. La justificación de eso es que si yo quiero calcular esta, donde toma valores positivos o negativos, pero siempre la f es mayor que la g, yo podría, como esta es una área acotada, encontrar un número k suficientemente grande, cosa que yo se la sume a la f y a la g, a ambas el mismo valor, y lo que me daría es esta, como al sumar lo que hago es trasladarla para arriba, la misma cosa, me daría este área trasladada, si considero las funciones f más k y g más k, que estaríamos en la situación anterior donde ambas son positivas. Pero las áreas son iguales, son figuras congruentes. Ahora, si yo entonces calculara este área que es igual a esta, tendría que hacerlo de esta forma, como por lo que vimos antes, la integral entre a y b de la más grande, f más k, menos la más chica, g más k. Pero cuando hacemos esa cuenta, el k se cancela, o sea que es lo mismo que si hubiésemos hecho f menos g directamente. Por lo tanto, no importa que sean positivas o negativas, si una es mayor que la otra, el área comprendida siempre es la integral entre a y b, en este caso el intervalo que nos dan, de la que toma valores mayores o iguales menos la más chica. Acá tenemos un ejemplo, acá no nos dan el intervalo, entonces nosotros tenemos que ver dónde, entre qué y qué lo tenemos que calcular. Para lo cual tenemos que ver dónde se cortan las curvas. Acá siempre, si es posible, conviene hacer el gráfico primero. En este gráfico vemos que g es siempre más grande que y. De todas formas, aunque no se salga del gráfico, tiene que poder verse de forma analítica. Bueno, entonces, en este caso, que no nos dan un intervalo AB, y aunque nos lo dieran, tenemos que ver dónde se cortan las curvas para ver si una es mayor que la otra siempre o en qué partes cada una es mayor que la otra. Vemos dónde se corta, para lo cual igualamos el valor de f y g. F y g son iguales solamente si pasa esto, tenemos una ecuación cuadrática, entonces que vale 0, o sea, son iguales las dos funciones solo para x igual 1 o menos 1/3. Por lo tanto, deberíamos evaluar la integral entre menos 1/3 y 1, que es donde se corta. Y ahí nos queda el área encerrada. Y lo otro es saber cuál es más grande que la otra, si es que siempre es más grande una en todo el intervalo. Porque si no fuera así, nos hubiese dado más ceros, ¿sí? Como nos dio solamente que dos puntos donde se cortan, sí o sí la función f menos g o g menos f va a conservar el signo. Entonces f menos g, como no tiene otros ceros, que es esta, que menos 1, menos 1/3 y 1, va a tener siempre el mismo signo. En este caso, bueno, f menos g, si lo evaluamos en un punto intermedio, por ejemplo, el 0, entonces f menos g nos da negativo, o sea que sabemos que f menos g es siempre negativa en este intervalo, porque no hay otros ceros. Por lo tanto, g es mayor o igual que f. Y entonces, como vimos antes, lo que tenemos que calcular es la integral de g menos f en el intervalo menos 1/3, 1. Y ahí tendríamos el área encerrada. Ahora tenemos otra situación donde tenemos dos curvas, pero ahora ya se cortan en más puntos, ¿sí? O sea, además tenemos una limitación del intervalo, pero lo que va a ocurrir después, lo que dibujo de esto, es que no es siempre una más grande que la otra. En un pedazo una es más grande, en otro pedazo la otra es más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos dónde
valen, donde se cortan las curvas, acá se cortan en menos 1 y 1. Pero como a su vez tenemos la restricción de x entre 0 y 2, tenemos el menos 1 queda fuera, no lo vamos a tener en cuenta. Solamente tenemos que mirar lo que pasa en el 1. Entonces, tenemos que ver lo que pasa entre 0 y 1 y entre 1 y 2. Bueno, como ya vimos, en el 1 tienen que valer lo mismo. Efectivamente, en 1 las dos valen 2. Ahora miramos antes, entre 0 y 1. Bueno, por ejemplo, en el 0, esta vale 1, esta vale 0. Quiere decir que, y como siempre van a valer lo mismo porque f menos g o g menos f son continuas, quiere decir que en el 0, 1, como f de 0 es mayor que g de 0, siempre f va a ser mayor que g. Y al revés, en el 1, 2, f va a ser menor que g. O sea que ya no vamos a estar en esta situación donde siempre una es más grande que la otra. Este es el gráfico. Entonces, entre 0 y 1, como vimos en la cuenta anterior, o sea, aunque no hubiésemos hecho el gráfico, ya sabríamos hacerlo. Entre 0 y 1 vimos que siempre f es mayor que g, y entre 1 o mayor o igual, en este punto es igual, y entre 1 y 2 g es mayor que f. Para calcular este pedacito tenemos que hacer f menos g, y para calcular este pedacito tenemos que hacer g menos f. Entonces, entre 0 y 1 tendríamos f menos g, ¿no? Que es esto, y entre 1 y 2 tendríamos g menos f, que es esto, y ahí tendríamos el valor del área. Bueno, ahora tenemos otra situación, otro ejemplo, que sería, por ejemplo, acá tenemos limitada entre 3 curvas. Esta que sería la mitad de esta parábola acostada, esta que sería la otra mitad para abajo y una recta. Bueno, acá el gráfico más o menos nos da una idea de cómo vamos a poder calcularla. Pero aún sin el gráfico, aunque siempre que se pueda conviene hacer un gráfico aproximado, que nos ayuda, podemos interpretar lo que pasa. Entonces tenemos que ver dónde se cortan todas las, acá son 3 curvas, dónde se cortan cada una con cada una de las otras. Por ejemplo, f y g, ¿dónde son iguales? Donde esta es f y esta es g, solamente entonces en menos 1, que sería acá el vértice de esta parábola acostada. Ese sería el valor donde f y g son iguales. Luego miramos dónde se cortan f y h, ¿no? Que tiene que pasar esto. Si pasa esto, este es f, este es h. Entonces sus cuadrados son iguales, pero recordemos que el símbolo raíz está hablando de un valor siempre positivo. O sea, esto es un valor siempre positivo. Este símbolo raíz identifica la única raíz real y positiva de este número. Entonces eso nos está diciendo que esto es positivo, por lo tanto tenemos que agregar la condición de que menos x más 5 sea mayor o igual que 0. Entonces de todas estas ecuaciones llegamos a que eso se cumple para, esa igualdad se cumple para x igual 3 u 8. Pero como tenemos esta condición de que x tiene que ser menor o igual que 5, solamente nos queda el 3 como punto más para analizar. Ahora tomamos las otras dos, g y h. Nuevamente, igualamos. Entonces, si un número es igual a otro, entonces sus cuadrados son iguales. Pero para que valga la vuelta, como este valor, el que está abajo de la raíz, sin el menos, es siempre un número real y positivo, repito, porque este chirimbolo siempre determina la única raíz real y positiva del número, entonces
esto es positivo y tiene un signo menos adelante, por lo tanto esto es negativo. Entonces menos x más 5 tiene que ser menor o igual que 0. Esa es una condición extra para que valga la vuelta. De todo eso concluimos que como tiene que pasar esto, pero a su vez tiene que pasar esto, o sea, tiene que cumplir esta igualdad, pero a su vez x mayor o igual que 5, por esto que dijimos recién, los valores serían para la ecuación cuadrática 3 y 8, pero como tiene que ser mayor o igual que 5, solamente contamos el 8. Entonces nos quedaron los valores menos 1, 3 y 8. Y en esos valores lo que tenemos que saber es cuál es más grande, ¿sí? Entonces, volvamos al dibujo. Entre 1 y 3, que es donde tenemos que evaluar cuánto vale, o sea, se conserva el signo, pues son funciones continuas, cuánto valdría f menos g. Hacemos una cuenta, o podemos ver que f es positiva y g es negativa, tomando cualquier valor, porque sabemos que ahí no va a cambiar de signo. Y luego, entre 3 y 8, evaluando g y f, o viendo que si g es mayor que f en algún punto ahí, como no hay otro cero en el medio, tiene que ser siempre g mayor que g, perdón, h mayor que g. Bueno, entonces la integral sería entre menos 1 y 3 de f, que es la más grande, menos g, y entre 3 y 8, la más grande, g menos f. Y eso nos daría el valor del área. Bueno, con esto damos un panorama de varias situaciones generales. Pueden ver más ejemplos creo que hay algún ejemplo más en el módulo del